Buenos días. A continuación realizaré un análisis comparativo de un texto literario, en este caso el poema de Narciso de Federico García Lorca, y un texto visual, en este caso el cuadro de Narciso de Caravaggio. A lo largo del trabajo seguiremos los siguientes puntos. Comenzaremos con la introducción, seguido de un análisis de los dos textos, y finalizaremos con la bibliografía. Comenzaremos con la parte de la introducción. Para empezar nuestro análisis, debemos explicar que la gramática tradicional y las diversas corrientes lingüísticas surgidas en la primera mitad del siglo XX, el estructuralismo y generativismo, consideran la oración como la máxima unidad de descripción lingüística. Sin embargo, a partir de los años 70 se abre paso un nuevo enfoque que incorpora la vertiente comunicativa y pragmática, donde se observa que el discurso o texto en el que se articulan enunciados sucesivos se aglutina en un todo, con una significación global, surgiendo así la lingüística del texto, que considera el texto como un objeto de análisis. De este modo, para estudiarlo en profundidad como fenómeno comunicativo, se apoyará en otras disciplinas, que se ocupan de la actividad lingüística del hombre, como la pragmática, la sociología o la psicología. Recogiendo los elementos más significativos de las diversas tendencias de la lingüística del texto, Bernárdez llega a una síntesis y propone una definición. Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee carácter social. Está caracterizado por su coherencia profunda y superficial, debido a la intención comunicativa del hablante, de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas, las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua. Teniendo en cuenta lo anterior, voy a intentar analizar dos textos distintos. Por un lado, un texto literario, en este caso el poema de Narciso de García Lorca, y por otro lado, un texto visual, en este caso el cuadro llamado Narciso de Caravaggio. A partir de aquí voy a comenzar con el análisis de los dos textos. Primero comenzaré con el poema de Federico García Lorca y después expondré el análisis del cuadro de Caravaggio. Voy a comenzar a analizar el poema de Federico García Lorca, poeta vinculado con el grupo poético del 27. Este poema se encuentra en el libro Canciones, publicado en 1927. Este libro recoge una serie de composiciones breves, cercanas a la poesía popular, pero los temas son los propios de toda la poesía de Lorca: el paso del tiempo, la muerte o la frustración amorosa. Está enmarcado dentro de la corriente del neopopularismo, aunque no es ajeno a las vanguardias literarias que surgieron en toda España en los años 20. En concreto, el mito de Narciso fue un inspirador para los poetas y pintores surrealistas. Después de terminar la contextualización del poema, daremos pie a la adecuación pragmática. Para comenzar esta parte debemos decir que todo texto debe respetar unas reglas, unas normas previamente establecidas y acomodarse a aquello que quiere comunicar. Este texto se emite porque hay una intención comunicativa por parte del emisor. En Narciso, la intención comunicativa es estética. Lorca quiere expresar unos contenidos de una forma poética, por ello utiliza el tipo de discurso y el ámbito de uso literarios. El género textual que elige es el lírico. Se trata de un poema. La presencia del yo lírico es evidente, a través de los pronombres de primera persona, me, yo y los verbos estoy y comprendí. Siguiendo la adecuación pragmática, hay que decir que se trata de un texto muy subjetivo, donde predomina la función poética. Para expresarlo se utiliza un registro formal, no demasiado oculto, ya que intenta que la composición parezca popular. Respecto a la coherencia del texto literario, primero debemos definir qué es coherencia. Se trata de la propiedad por la cual el texto se organiza globalmente para la transmisión de un sentido. La coherencia es un fenómeno pragmático, ya que depende de la intención comunicativa. Ahora bien, para que un texto sea coherente no basta con la intención. La coherencia hace referencia a la estructuración del texto por parte del hablante. Puede decirse que la propiedad que selecciona la información
y la organiza en una determinada estructura, lo que confiere sentido a un texto y permite que ésta sea percibido como unidad es que dicho texto se adapta al tema de que se trata. A continuación hablaremos del tema. En este poema el tema fundamental es una recreación poética del mito de Narciso, destacando la incomunicación del personaje. En cuanto al sentido del texto, que tanta importancia tiene para la lingüística textual, Narciso representa para Lorca la imposibilidad del diálogo. Es un símbolo de la esterilidad y el suicidio. En este poema vemos como el yo lírico no parece hacer nada para salvar al niño, persona incapaz de comunicarse porque no escucha, aislada en su narcisismo. Pero al mismo tiempo parece que el yo lírico ya ha vivido esa situación dolorosamente, como si él también se hubiera dejado arrastrar por ese egoísmo narcisista que conduce a la destrucción y a la muerte. El niño es el reflejo del poeta. A través del niño, Lorca está viviendo su propia imagen, de la misma forma que el niño se ve reflejado en el agua del río. En cuanto a la estructura externa, el texto se organiza en estrofas, pero como se trata de una composición vanguardista, no se somete a ningún esquema estrófico. Se compone de 13 versos, agrupados de dos en dos, menos el verso número 11 que está suelto. Con respecto a la estructura interna, el contenido se distribuye de la siguiente forma. Los primeros versos se describe a un niño al lado de un río, mirándose en las ondas que dibuja el agua. A continuación, en los siguientes versos, el interlocutor intenta impedir que se caiga al agua, intenta distraerle. A continuación, la voz lírica no ha podido hacer nada por impedirlo. Finalmente, acaba con una reflexión sobre el destino del niño. La coherencia del texto se sustenta en la siguiente estructura del contenido. Primero advertencia, intento de distracción, caída al río y reflexión sobre la pérdida. Aquí hablaremos de la cohesión textual. La podemos definir como la propiedad del texto que opera a nivel superficial. Se trata del conjunto de mecanismos de los que se vale un texto para asegurar la conexión de sus partes. Entendemos la cohesión en una doble vertiente. Una cohesión gramatical que analiza la articulación que existe entre las diversas oraciones y párrafos que configuran el texto. El poeta utiliza procedimientos de cohesión como la elipsis. En este caso podemos ver de sujeto como mira aquel, comprendí o otros más. También sustitución mediante el pronombre. No me lo explico. Sería una sustitución anafórica, ya que se refiere a todo lo dicho anteriormente. Por otro lado nos encontramos los tiempos verbales. El presente predomina en el texto para dar una sensación de cercanía, como si fuera una escena que se desarrolla ante nuestros ojos. Frente al pasado, que se refiere a la anterior vivencia del poeta. Por otro lado tenemos la cohesión léxica, que estudia los mecanismos de los que se vale la lengua para relacionar el texto y la esfera de la realidad a la que se refiere. Estos mecanismos son repeticiones de palabras. En este texto son muy abundantes. También podemos ver derivaciones, sinónimos y antónimos. Por otro lado nos encontramos con un campo asociativo de la naturaleza. Como se trata de un texto literario, aparecen figuras retóricas, como paralelismos y metáforas, que contribuyen a potenciar la intención estética del texto. En conclusión, podemos decir que este poema presenta todas las propiedades del texto lingüístico, como adecuación, pragmática, coherencia y cohesión. Cumple, por tanto, su función comunicativa y transmite al lector un sentido, enmarcado dentro de unos factores contextuales. El segundo texto que vamos a comentar es el cuadro titulado Narciso, del pintor Caravaggio. Partimos de la base de que la imagen artística puede ser considerada como un texto susceptible de ser analizado. Fue pintado en 1600. Pertenece al estilo barroco italiano. El tema es el mito de Narciso,
procedente de la Metamorfosis de Ovidio, que aunque fue muy explotada en la literatura italiana, no tuvo tanto éxito en la pintura. En esta parte comenzaremos a analizar el texto visual. Este texto visual, como hemos dicho anteriormente, se trata del cuadro llamado Narciso de Caravaggio. Debemos tener en cuenta que pensar en la imagen como texto significa preocuparse por el modo en que este texto produce significación. La comunicación visual es el sistema de transmisión de señales, cuyo código es el lenguaje visual. Los signos que interactúan en este código son signos prácticos y signos icónicos. Entre los signos prácticos voy a comentar los más significativos en este cuadro. Primero comenzaré con la iluminación. Podemos observar los primeros ecos del tenebrismo del barroco. La figura aparece fuertemente iluminada por una luz dorada, mientras que el resto queda en sombras. Respecto al marco, el protagonista parece salirse fuera de los límites del marco, técnica que proporciona gran cercanía del personaje al observador y le da una gran espontaneidad, como si fuera una fotografía. Composición. El lienzo está seccionado en dos mitades, constituidas por Narciso, que describe con su cuerpo una figura geométrica rectangular casi perfecta. En la mitad inferior aparece el reflejo atenuado de Narciso en la superficie del río. Por otro lado, nos encontramos con los signos icónicos, que se refieren a la relación entre la imagen y el objeto representado. La imagen de Narciso es la de un joven de gran belleza vestido con ropajes del siglo XVII. Su cuerpo está inclinado sobre el río, con la rodilla flexionada, como si estuviera dispuesto a saltar al río. Sin embargo, su reflejo en el agua es la imagen en tono rojizo de un hombre envejecido. En el cuadro, Narciso no se enamora de su imagen, sino que ve en el reflejo la acción destructiva del paso del tiempo por su vida. El descubrimiento de su hermosura es transitoria, puede llevar al joven al suicidio. Una vez analizados los elementos plásticos e icónicos, podemos apreciar el sentido de este texto visual, ya que una imagen es una estructura que transmite un conocimiento determinado hecha por alguien por algún motivo. Caravaggio, influenciado por su contexto barroco, tiene muy presente la idea de la brevedad de la vida y la fugacidad de la belleza. El cuadro nos recuerda que nada es eterno y que hasta la belleza de Narciso será destruida por el paso del tiempo. Para terminar con el análisis de estos dos textos, hay que decir que Lorca, desde su perspectiva del siglo XX, se interesa por la incomunicación y la soledad del ser humano. Frente a Caravaggio, hombre del barroco, que pone su foco de interés en los tópicos del vanitas vanitatis o del tiempo fugit que tanto se trataron en su época. Dos formas distintas de interpretar el sentido de un mito clásico y comunicar al lector observador una visión del mundo. A continuación, concluyo exponiendo la bibliografía utilizada. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado.